Derecho, audioclase. El siguiente tema que vamos a abordar en el mundo del derecho lleva por título Derecho de superficie. Está dentro de la disciplina de Civil 3 y por ello se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Civil de nuestra universidad y director del departamento, Carlos Lasarte Álvarez. Bienvenido un día más al programa de radio. Muchas gracias, buenos días. Nos va a hablar del derecho de superficie, un derecho relativamente nuevo en el derecho contemporáneo, profesor Lasarte. Bueno, podemos decir que sí, porque es una figura que se ha intentado resucitar, vivificar, fortalecer, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en Inglaterra, que quedó muy destruida, como es sabido, en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos del régimen nazi alemán. Y se dictó en 1948 una ley sobre planificación territorial que ponía de manifiesto la posibilidad de construir viviendas en régimen de superficie. ¿Qué es la superficie? Que es lo que me va a preguntar. Exactamente, enseguida, quería ¿verdad? saber qué es el concepto de derecho de superficie. ¿O qué es el derecho de superficie? Bueno, pues superficie tiene una raíz latina que es muy clara y que quizá debamos considerar etimológicamente primero. Viene de superfacies, de sobre la faz de la tierra. Y por tanto, en principio, se ha referido tradicionalmente a la construcción en altura o a la plantación en suelo agrícola, en un suelo ajeno, por parte de una tercera persona que tiene derecho pues a lo plantado, a lo sembrado o a lo construido. Y de esa manera se produce, por tanto, una especie de bipartición de facultades entre el propietario del suelo y aquel que pone los medios bien para sembrar, para plantar o para construir, que por tanto, claro, reclama tener ciertas facultades o ciertos derechos. Dividir una facultad de un derecho de goce se puede hacer siempre en todo el derecho real. La propiedad, ya sabe, usted lo sabe también ya muy bien, es un derecho elástico que tiene muchas facultades y que las facultades son transmisibles. Son en general transmisibles. Se puede transmitir la facultad de goce. Cuando se arrienda un inmueble, el propietario lo que hace es transmite la facultad de goce. Ya no puede gozarlo. Lo goza cobrando una renta. Pero bueno, el esquema del arrendamiento, que es un esquema que nos resulta hoy día muy común, no es el único esquema aplicable, sino que, como ya sabe nuestro alumnado de derechos reales, pues hay otros derechos reales limitados, como pueden ser los censos, como puede ser la servidumbre, como puede ser en la propia superficie, que naturalmente limita las facultades del propietario. En principio, el propietario o la persona propietaria de un suelo tiene derecho a todo lo que a él accede. Es el derecho de accesión, pero también el propietario puede ceder la facultad de construir o puede ceder la facultad de sembrar o plantar en su territorio. Usted ha puesto como ejemplo de derecho de superficie lo que es la Vaguada en Madrid. Para quien no sea de Madrid y no lo conoce, es una zona en el norte, un centro comercial. Un centro comercial, sí. Pues podríamos arrancar con un ejemplo para ver realmente cuáles pues son las características. Sí, y los hay bastantes centros comerciales que han sido promovidos a lo mejor por una empresa privada, pero que le piden suelo al ayuntamiento y el ayuntamiento no les vende el suelo, no les cede el suelo, sino que les dice, bueno, pues me montas un centro comercial, yo te doy un periodo de tiempo durante el cual tú puedes explotarlo y después esto revierte, pero se queda para el pueblo, se queda para el ayuntamiento. Hay otro ejemplo muy claro ahora en casi todas las poblaciones, que puede construirse también como un derecho de superficie y que no es raro que se construya como un derecho de superficie, que son los aparcamientos subterráneos. Los aparcamientos subterráneos, cuando, por ejemplo, en una ciudad cualquiera, que no hay que pensar necesariamente ni en Madrid, ni en Barcelona, ni tal, que puede ser también Montilla en Córdoba o Almendralejo en Badajoz, cuando se hace un aparcamiento subterráneo en la plaza de la ciudad, evidentemente se está utilizando, si solo es la plaza, pues se está utilizando un subsuelo que pertenece, bueno, pues a una zona pública, ¿no? Eso se puede instrumentar de muy distintas maneras, es decir, el ayuntamiento, por ejemplo, de una ciudad, pues puede generar la riqueza y la facilidad para los usuarios y tal, que implica un parking subterráneo, bien planteándolo como un negocio directo del ayuntamiento. Por ejemplo, pues todo el que llega y aparca tiene que pagar la tasa correspondiente, o bien planteándolo en general de forma mixta, facilitándole a los residentes la posibilidad de una plaza de parking, una vez construido,
y reservando la mitad del parking para los residentes y la otra mitad para uso público, o bien, no sé, otro porcentaje cualquiera. Es una forma, en este caso, de subedificación en vez de sobreedificación, que es lo que generalmente, pues a lo mejor tenemos todos más presentes porque se ve más, está sobre la superficie de la tierra, etcétera, etcétera. En la subedificación el fenómeno es el mismo, lo que ocurre es que la técnica arquitectónica actual permite algo que en hilo tempore no era posible. Porque, por ejemplo, horadar para hacer 5 plantas de aparcamiento, o en algunos casos 6 plantas de aparcamiento, no era muy frecuente en la antigüedad, porque era sencillamente imposible, no había estructura ni técnica arquitectónica para ello. Hoy la hay y, consiguientemente, es también otro ejemplo a recordar y a poner en práctica que, sin duda alguna, pues tienen una profunda incidencia económica. Por lo que está diciendo, ¿el suelo, esa superficie, siempre es público? ¿La propiedad es pública o puede ser No siempre privada? tiene que ser público, y además los supuestos de suelo público en general no generan problemas. Es decir, son casos, digamos, a lo mejor menos divertidos que los de suelo privado. Se lo voy a explicar muy sencillamente. Si, por ejemplo, tenemos una plaza de un pueblo, de una ciudad determinada, que tiene 50 por 50 metros de largo, y resulta que se hace un aparcamiento que tiene 40 por 40 metros de largo en el subsuelo, lo que es evidente es que no se está invadiendo suelo privado, porque no se toca ningún suelo privado. Sin embargo, si en la calle General Prim número 32 se ha demolido un bloque y se va a levantar otro bloque, y ya con las nuevas técnicas modernas el número 32 decide que va a realizar un aparcamiento subterráneo, no es infrecuente que se invada parte del número 34 y del número 36. Perdón, del número 30 y del número 36. No es nada infrecuente, porque ya que se horada, pues me expando, porque no es nada infrecuente. No es nada infrecuente que se haga sin contar ni siquiera con la autorización de los predios vecinos. Nada infrecuente. Hombre, en términos, pues, digamos, de porcentaje relativamente poco llamativo. Pero en todo caso, lo que no está vetado es que se negocie el invadir el suelo ajeno. El invadir, oye, voy a determinada altura los cimientos ya no, de esta casa, de tu casa, ya no tienen incidencia, por tanto yo voy a edificar en el 32, pero el negocio con el del 30 es expandir la subedificación, por ejemplo, pues a partir de la segunda planta, donde previsiblemente ya no lleguen los cimientos de una casa antigua. Entonces, hoy día todas esas técnicas, pues como sabe, permiten que los supuestos sean de una extraordinaria riqueza y de una extraordinaria diversificación, porque, claro, todo esto se puede hacer de muy distintas maneras. Se puede, por ejemplo, enajenar por parte de una comunidad propietaria, supóngase, aunque sea una comunidad propietaria, la comunidad propietaria del número 32 enajena su derecho de subsuelo y se lo cede a la comunidad propietaria de al lado. O bien, se lo alquila, le dice que se lo alquila durante años y que construya él, pero que se lo alquila por un periodo de 20 años. O bien constituye un derecho de superficie. El derecho de superficie en este caso, que sería subterránea, pues lo que conlleva es que durante un determinado número de años, el llamado propietario superficiario, es decir, de lo construido, sembrado, plantado, construido, bien en altura o bien subterráneamente, o bien sembrado, plantado o recolectado, pues tiene un periodo temporal durante el cual puede obtener frutos y rentas de lo que ha construido, sembrado o plantado, y el propietario lo que tiene es el futuro derecho de reversión, que antes o después acabará en el propietario del suelo todo lo construido, sembrado o plantado. Porque estamos hablando siempre entonces de un derecho de superficie, un derecho de goce limitado, ¿no? Tiene una limitación. Es un derecho real limitado porque el derecho que se expande es el de la propiedad del suelo. Y entonces el propietario del suelo, si el esquema que se sigue es el de un derecho de superficie, antes o después, a través de la reversión, recuperará lo sembrado, plantado o construido. ¿Es como un usufructo? Bueno, pero no se parece mucho al usufructo. Quiero decir, sí, hay una relación, no. La pregunta es muy inteligente, porque realmente lo que hay es una división. Hay una división de lo que se llama tradicionalmente el dominio, en el sentido de que el dominio permite que las facultades se ejerciten por su titular o que no se ejerciten por su titular. Es decir, si yo tengo un automóvil, por ejemplo, y resulta que no lo uso porque tengo
dificultades en una pierna, o porque tengo ya molestias en una cadera, o porque tal y cual, yo puedo, una de dos, vender el automóvil, otra se lo puedo alquilar el automóvil a cualquiera, ¿verdad? Otra, se lo puedo prestar el automóvil a mi vecino, es decir, el propietario puede instrumentar cesiones parciales de la tenencia de un determinado bien y como le guste. ¿Qué diferencia fundamental hay entre el usufructo y el derecho de superficie? Bueno, pues que el propietario del suelo, la expectativa que tiene en materia de superficie es que en algún momento le revierta todo lo que han construido, sembrado, plantado, edificado otra persona. Por ejemplo, imagínense, por hablar de otro supuesto, el propietario de un determinado suelo rústico que está en un monte que es inaccesible para la maquinaria agrícola, incluso para la maquinaria agrícola contemporánea, pues pacta con una empresa el que eso se siembre de encinas que en un futuro van a dar corcho, que van a generar riqueza, que se van a poder meter también los cochinos a comer bellota, etcétera, etcétera, en fin, que van a ser objeto de distinta explotación. Unos cochinos magníficos, porque además como van cuesta arriba y cuesta abajo, pues van a tener poca grasa cuando llegue el momento el momento de la final de la crianza de los cochinos. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el propietario lo que espera revertir es una determinada explotación agrícola, o en este caso forestal, o de cualquier otro tipo, o una edificación en el que él no ha participado. Y por tanto, obtiene, aunque sea a largo plazo, digamos, la reversión de un bien de un valor determinado, que se espera que tenga un valor X, el que sea. Es una negociación. En el caso del usufructo, el usufructo es una figura que genéticamente tiene un nacimiento distinto. Es que, sencillamente, la propiedad de algo que ya tiene una determinada utilidad o instrumentalidad es objeto de uso y disfrute por parte de otra persona, generalmente porque lo dispone la ley, porque usufructos legales son frecuentes, como sabe, sobre todo el usufructo legal del cónyuge viudo, y que se devuelve el mismo bien, sin modificaciones y sin haber alterado su naturaleza ni su sustancia. Por tanto, desde el punto de vista económico son radicalmente distintos. Desde el punto de vista, sin embargo, de dificultad conceptual, pueden ser iguales, ya que hay dos personas, una que goza y usa lo que pertenece a otro, y otro que lo que está es a la espera de poder recuperar el completo uso del bien de que se trate. Y para que el derecho de superficie tenga validez o eficacia, ¿es necesario que se inscriba en el registro de la propiedad? Bueno, si va sobre inmuebles, la pregunta es muy interesante, porque generalmente, como estamos viendo, pues el derecho de superficie recae sobre bienes inmuebles y naturalmente tiene un profundo interés plantearse cuáles son los requisitos. Los requisitos, ya saben, que en principio en nuestro ordenamiento jurídico las formas son en principio libres, tanto en los contratos cuanto en la generación de los derechos reales, y que en principio la inscripción no es constitutiva en el registro de la propiedad, sino que es meramente pues declarativa de la existencia de un determinado derecho real. La moderna legislación en materia de derecho de superficie, como por ejemplo es la Ley del Suelo de 2007 y el texto refundido de 2008, que es muy reciente, disponen, por ejemplo, textualmente, voy a leer ahora, que para que el derecho de superficie quede válidamente constituido, se requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el registro de la propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder de 99 años. En materia, por tanto, de la llamada superficie urbanística, la que está regulada por la legislación urbanística, que actualmente pues es probablemente el supuesto más importante, hacen que haya un alto índice de autores que defiendan actualmente que el ordenamiento jurídico español se mueve hacia una inscripción a solemnitatem y que por tanto es constitutiva la inscripción registral. Sin embargo, al menos para la superficie urbana y para la superficie rústica, lo que no está regulado por estas leyes, la verdad es que una vieja previsión del reglamento hipotecario hace que se pronuncie generalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en el sentido de que la forma solemnitatem no es aplicable a la superficie meramente urbana, no urbanística, ni a la rústica, que son más raras. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de valoración económica, de análisis económico del derecho, sin duda alguna, los supuestos de superficie de mayor riqueza y de mayor valoración y de una mayor importancia macroeconómica son sin duda los urbanísticos. Tenemos que concluir, profesor Lasarte. ¿Hay algún aspecto, algún punto sobre el derecho de superficie que deberíamos haber tratado, aunque fuera someramente, o que podamos llamar la atención sobre él? Yo creo que con su ayuda hemos llamado la atención sobre los temas centrales y sobre los temas, digamos, más llamativos, porque ciertamente es un esquema que transmitirlo a las personas que no son especialistas en derecho resulta problemático, pero creo que como usted ha sido muy incisiva en las preguntas, pues incluso si nos ha oído alguien que no le gusta el derecho, que no es especialista en derecho, creo que al menos se puede llevar un esquema inicial básico de cuáles son el conjunto de facultades y la tensión existente entre el propietario del suelo y los derechos del superficiario. Pues esperemos que sea así. Esperemos. Aquí vamos a concluir, profesor Lasarte, y como siempre, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, buenos días.